¿Ustedes tienen alguien aquí que conozca, que sepa cómo cocinar, por favor? Alguien que sepa cocinar, un hombre que sepa cocinar. Ok. ¿Ustedes aprendieron a cocinar leyendo libros o recetas en internet? No, ¿cierto? Ustedes vieron algo de su mamá, de su esposa, de sus hijas. Ustedes tienen muchos experimentos fatales, un montón de desastres culinarios, pero existen muchas cosas que no están escritas que ustedes van aprendiendo, que aprenden por corazón, de cómo combinar los sabores, de ir más allá de lo que está escrito en las recetas o en los libros. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a ir más allá de lo que está escrito en los libros. Yo supongo que si alguno de ustedes quieren, puede leerse las 500 páginas del estudio de gestión de residuos que exigen algunas sugerencias de planificación. Pero lo que no pueden leer en este estudio es cómo moverse en la forma, llevar entre el sector privado, cómo trabajar con el sector público, con el sector privado, con los municipios y poder trabajar todo esto en un paquete y poder dirigirlos en la misma dirección. Entonces, este es el arte de la planeación. Nosotros hacemos planes para implementarlos, para mejorar el mundo, para poder tener un mejor planeta. Entonces, es muy importante para poder hacer estos planetas que ir un poco atrás en la historia. Entonces, vamos a ir hacia algo sobre la historia de la gestión de residuos. Lo que queremos resaltar es que la mejora de la gestión de los residuos siempre ha estado alrededor de los cambios y va a ser alrededor de las legislaciones, cambios en los comportamientos, cambios en la economía. Todo es estar alrededor de los cambios y lo que vamos a ver a través de la historia de la gestión de residuos, se ha sucedido esto. Voy a empezar con un video. El video que ustedes van a ver es el video que se tomó la primera comunicación de la Asociación de Gestión de Residuos y es exactamente de una forma, punto de vista histórico de la gestión de residuos. Metal, caucho, descomposición, toma más de 500 años. El plástico, su descomposición toma más de 500 años. El vidrio, su descomposición toma más de 1.000.000 de años. La tierra, su descomposición está cerca, no la dejemos caer en la basura, su decisión, su vida, nuestro planeta. Bueno, encontramos esta idea muy interesante para poder compararla, comparar la historia, y esto por eso es que quería que viéramos este video. Pero realmente esta es una buena introducción a lo que vamos a hacer. Vamos a empezar por la antigua Grecia, antigua Troya, a pasar un arqueólogo alemán. Una de las primeras cosas que encontró cerca de Troya es que existían pequeños pedazos de basura. No los botaban, ellos simplemente los ponían en el piso de sus casas. ¿Por qué? ¿Alguien se puede imaginar por qué? Porque ellos no botaban las cerámicas, por ejemplo, porque el piso de las personas ponían en el piso que estaba de tierra, entonces era mucho más fácil poder caminar. Entonces la primera forma era de manejar, de gestionar los residuos, era que los incluían dentro de las estructuras de la ciudad. Las basuras más grandes se ponían también en el piso para poder estabilizar las calles, porque ellos no tenían concreto o cemento, y para poder hacer calles con piedras era realmente muy difícil y costoso. No había algo así como no hay basura como la que conocemos ahora. Lo que sí sabemos
vemos es que en la antigua Troya es que producían algunos gramos, hacían algunos kilos de basura al día. ¿Y estos qué hacían con esto? Los ponían todos dentro de las estructuras. Los arqueólogos podían darnos más información acerca de esto. Esto es una sección transversal de lo que era la Troya antigua. Entonces pueden ver que existen diferentes niveles en los diferentes periodos de la ciudad. Cada uno de los niveles estaba construido encima del otro, pero para poder construir un nuevo nivel sobre el anterior tenían que rellenar el anterior con todas las basuras o todos los residuos que estaban ahí. Esa era una forma muy práctica de hacer gestión de residuos, y los que están familiarizados con los rellenos sanitarios saben más o menos cuál es el patrón de los rellenos. Entonces, ¿qué sucede en el Egipto antiguo aproximadamente hacia 2100 antes de Cristo? Entonces, algunas de las cosas que eran interesantes en las pirámides de Egipto, y no solamente, sino también en Latinoamérica, sino que no encontrábamos ningún tipo de basura alrededor de estas. Hacer las pirámides posiblemente hubiera creado muchos residuos, pero no se encontraba nada alrededor de estos. ¿Por qué? Porque la mayoría de estos estaban incluidos dentro de la pirámide para poder ayudar con la estabilidad de la pirámide, y era una solución práctica. Lo que hacían es que ellos iban rellenando las pirámides durante su construcción con la basura, y esto era un patrón bastante conocido en todo el mundo. Entonces parece que los egipcios antiguos empezaron a utilizar esto como un hábito, y empezaron a poner los desechos en el río Nilo. Desafortunadamente esto continúa siendo y sigue sucediendo en muchas partes de nuestro país, de nuestro mundo. Entonces pongan esto: el uso de la basura como un relleno es algo lo cual vamos a volver nuevamente más adelante. Después, en Atenas, 500 años antes de Cristo, tenemos la primera autoridad de limpieza. Eran cinco policías que eran los astinomoi, y lo que ellos estaban haciendo, su trabajo era recolectar la basura, que era importante, especialmente lo que era alimentación o los residuos o los cadáveres de los animales, y los movían aproximadamente 10 estadios, que es aproximadamente 2 kilómetros. Entonces ellos lo que hacían era que recolectaban toda esta basura y la llevaban a 2 kilómetros fuera de la ciudad, fuera de las paredes de la ciudad. Esta podría ser la primera vez en que nosotros reconocemos como civilización humana que nosotros aislábamos nuestras ciudades de la basura, especialmente aquellas que huelen. Entonces aquí tenemos tres cosas. Primero, tenemos el reconocimiento que de alguna forma en que el mal olor y la salud no van de la mano. Entonces sabemos que la gestión de residuos es parte de las autoridades. Desafortunadamente este componente sigue estando en dudas, porque se piensa que no es parte también del trabajo de la gente. Y la tercera, una cosa que es muy importante, es que la gestión de los residuos está relacionada con la vida diaria en las ciudades, algo que es elemental hoy en día, algo que es muy usual y muy común en nuestras vidas ahora. Vamos a ir a la Roma medieval. Lo que vemos aquí es algo muy característico. ¿Qué sucedía en la Roma medieval? En las áreas donde había ricas, la recolección de la basura se hacía en un sitio específico escondido de los edificios. Esto es un dibujo de Leonardo da Vinci. Es un gran palacio en Florencia, y esta es la parte de atrás del palacio. Y la recolección de basura estaba aquí en este sitio, y la llevaban a través de este túnel. Entonces, lo importante aquí es que este túnel también se utilizaba se guardaba la basura hasta que llegara al recolector de basura, y muchas veces porque el trabajo no era un trabajo pagado, ellos después llevaban toda esta comida para alimentar estos residuos, para alimentar a los cerdos, y los materiales sólidos que podían utilizar los usaban para hacer otras cosas. Entonces no siempre estaban ahí, entonces podían tener que almacenar
la basura por 1 o 2 semanas. Entonces la basura empezaba a oler y esto llevó a que las autoridades públicas en la Italia y en la Roma medieval, que no vamos a dejar que esto se vaya a acumular esta basura al final en nuestras casas, entonces vamos a llevárnoslas a sacarlas. Entonces si no había una persona que recogiera, entonces simplemente las movían a las áreas pobres de la ciudad. Entonces allí se estaba fuera de la casa de los ricos, no había problemas de salud. Como ustedes saben, en el París medieval es increíble que en el mismo sitio en que las personas creyeron los mejores aromas del mundo, los mejores perfumes, en que las mujeres estaban todo el tiempo poniéndose perfumes, al mismo sitio no había recolección de basuras. La gente iba con pequeñas carretillas, iban a las calles y se paraban debajo de las ventanas y botaban la basura, sólidos y líquidos, por las ventanas. Pero creo que no, sin entrar en detalles, saben a qué me refiero. Pero entonces el manejo biológico era con hordas de cerdos que se comían los residuos, lo cual que era súper bueno para la expansión del cólera. Y por supuesto, desde a finales del siglo XIV, la limpieza de las calles era un trabajo, era privado, pero era un negocio para aquellos que querían alimentar sus animales. Entonces, en París, las autoridades públicas trabajaron mucho para hacer algo con las basuras. Ahora, el impulso más grande era no llevar la basura a la parte de afuera de las ciudades, sino querían recuperar algo de valor, recuperar los residuos de alimentos. Y entonces dijeron que el tratamiento para los residuos biológicos era a través de los cerdos. Y esta es una práctica que se mantuvo hasta el comienzo del siglo XX en muchas ciudades. Bueno, entonces aquí tenemos un cambio. En 1349 hubo la pandemia de la fiebre negra en Inglaterra. ¿Y por qué sucedió? No sabemos exactamente, pero puede ser por las moscas que venían de las ratas, y algunas de estas ratas fueron infectadas y empezó la pandemia a expandirse. Entonces, imagínense que murió 1/3 de la población de Londres. Entonces, apenas la gente empezó a morir, entonces empezaron inmediatamente a identificar esta necesidad. Vieron la necesidad de un sistema de recopilación de los desechos humanos. En 1349 en Londres se tuvo la misma situación que hace 2 años en los países de Sudáfrica con el VIH y con el virus, la fiebre, el ébola, sí, es la misma situación. Entonces, cuando esto se convirtió en algo de una actividad organizada para recoger los residuos humanos, entonces las autoridades dijeron, bueno, necesitamos organizar un sistema para recoger estos residuos humanos, y fue una de las primeras reglamentaciones que reconoció en Europa la necesidad de tener un sistema para esto. Saber que las autoridades tienen que hacer algo porque esto no se da de manera automática. Un ente organizado tiene que encargarse de esto. Entonces tengan esto muy en cuenta. Casi 1800 años después de la Atenas antigua, reconocimos la importancia de los residuos con respecto a la salud y la necesidad de hacer algo como ciudad, como municipio. No cada uno de nosotros de manera individual, sino vemos que este es un tema que es importante incluir en la reglamentación. En ese momento en Europa las cosas eran bastante difíciles, y teniendo en cuenta que era tan difícil, entonces se desarrollaron los reutilizadores profesionales. Ustedes saben a qué me refiero. Sus abuelos eran reutilizadores profesionales, no botaban absolutamente nada, lo reutilizaban, lo rehabilitaban, lo llevaban a otra estructura o lo guardaban en un cuartico que era el cuarto de la basura,
basura que probablemente en el futuro íbamos a utilizar. Y también sucede esto con los granjeros. Nadie botaba la ropa, nadie botaba los equipos. Los granjeros, especialmente aquellas cosas metálicas, se reutilizaban de una forma u otra. Y lo mismo sucedía con todas las familias. Y claro está que la tendencia era a reparar las cosas, no a botarlas. Si había un problema con la ropa, inclusive cuando yo era joven, hace muchísimos años, para poder comprar algo nuevo, una prenda, no era una decisión fácil. Había que tomar la decisión en familia. Decíamos, bueno, vamos a ir a comprarle ropa a los niños porque en ese momento no había Zara. Todo era mucho más costoso y duraba más. Entonces era necesario hacer un consejo familiar para ver si había el dinero suficiente para comprarle ropa a los niños. Y esto ya lo perdimos. Este profesionalismo en el reuso ya lo perdimos. ¿Y por qué lo perdimos? Regresaremos a este tema más adelante. Nuevamente, en este caso, lo que más nos impulsa a reutilizar es el valor de ese recurso. Cuando este recurso tenía un valor alto, todo el mundo lo reutilizaba. Pero si es algo barato, todo el mundo lo bota. Y luego en Hamburgo, en 1600, vimos el primer sistema organizado de recogida de desperdicios, aunque no eran vehículos automáticos, eran unos vehículos muy efectivos y estaban divididos en secciones. Esta sección era para los huesos y las cerámicas y el vidrio, es para los residuos de alimentos y aquí los demás. ¿Y por qué estaban haciendo esto? Bueno, estas personas no cobraban, recibían todo este material como compensación. Estas personas recibían algo de dinero y ellos trabajaban para el municipio. Entonces tenían un sistema híbrido entre el sector privado y el público. Bueno, como con muchas otras cosas, la gestión de residuos pasa a otro nivel cuando hablamos de Nueva York. En Nueva York tenemos nuevamente la práctica de utilizar los residuos como relleno. Y en Nueva York durante muchos años el residuo se utilizó para reconstruir la costa en aquellos lugares donde se erosionaba. Aquí ustedes pueden ver Ronson Ship, que fue construido más o menos en 1710 y Scotland en 1750, y en 1982 se vio que estaba lleno de residuos para poder estabilizar el terreno alrededor. Fresh Kills está llena de este tipo de edificios, edificios que estaban rellenos de desperdicios para estabilizar el terreno y se volvieron unos terrenos muy valiosos para que la gente acaudalada pudiera construir sus casas. Pero recuerden que aquí estamos hablando de 1750. Y aquí entonces vamos a pasar a un nivel superior en Nueva York con respecto a utilizar los residuos como relleno. Aquí ustedes pueden ver todas las áreas más oscuras, más negras, es lo que los arqueólogos llaman la tierra que gradualmente se fue rellenando de residuos. La mayoría son residuos de construcción, pero también hay residuos municipales, y después de tantos años parte de los residuos orgánicos han estabilizado o se han desaparecido, pero ven aquí todo lo que se llama el Mainland en Nueva York. En Manhattan tenemos nuevamente el problema con los cerdos. Entre 1850 y 1874 teníamos más de 100,000 cerdos que vivían en la calle. ¿Y por qué? ¿Por qué se imaginan ustedes que tenían que vivir tantos cerdos en Manhattan? Es difícil imaginárselo a menos que sepan el detalle histórico. Los cerdos son una fuente de proteína barata. Entonces, este era el recurso para los trabajadores cuando no tenían trabajo. En este periodo en Nueva York había un desempleo rampante. Entonces, aquellas personas que no tenían trabajo compraban cerdos y los criaban en sus propias casas. Ustedes pueden verlo aquí.
en este cuadro que los marranos dormían dentro de la casa, simplemente para tenerlos como fuente de proteína en caso de que los despidieran, que sucedía 5 o 6 veces al año. Y los cerdos necesitan alimentarse. ¿Y qué van a comer? Bueno, aquí tenemos Manhattan Square, la plaza principal. Todos los domingos llevaban todos los desperdicios y traían los cerdos. Entonces imaginarán cómo quedaba esto cuando se retiraban los cerdos, porque los cerdos comen muchísimos desperdicios orgánicos, pero dejan sus propios desperdicios. Entonces se dieron las condiciones perfectas para el desarrollo del cólera. En 1850 y hasta el 74, en Nueva York, se descubrió una verdad que no es muy conveniente. No importa qué tanto perfume se utilice y cuántas casas para ricos se construyan y qué tan buenas sean sus carreteras, no pueden separarse de la salud pública. Porque si los marranos están a 2 kilómetros, la cólera no respeta las fronteras sociales ni económicas. Al reconocer esto, algunos clubes como el Metropolitan, tuvieron la iniciativa de tener la primera autoridad de limpieza y la reglamentación correspondiente a un general que no me acuerdo el nombre, pero desde ese momento, cuando era general, lo primero que hizo fue tener 1.000 trabajadores que tenían uniformes del ejército y que todos los días pasaran para que después de que ellos pasaran no hubiera más residuos. Y se empezó una guerra frontal contra los cerdos, porque los trabajadores lo que hacían era esconder los cerdos dentro de sus casas, no los querían sacar a 2 kilómetros de la ciudad. Y en estos 25 años murió mucha gente por distintas epidemias, entre ellas el cólera, y por eso fueron tan intensos con estas iniciativas. Ahora pasemos a Dinamarca, en 1913, donde tenemos la primera planta de energía alimentada por residuos al lado de un hospital, y le daba al hospital la calefacción que necesitaba. Claro que la planta no tenía nada que ver con lo que tenemos hoy en día, pero la idea de recuperar la energía de los residuos y usarla para un mejor fin empezó desde esta época. Y ahora pasemos. Esta es una fotografía de París que tiene algo muy interesante. No estoy hablando de la Torre Eiffel, que es interesante, pero no para este seminario. A 2 kilómetros de la Torre Eiffel tenemos una planta de tratamiento de residuos en el centro de la ciudad, y la tienen allí en el centro de la ciudad porque lo consideraron amigable con el medio ambiente, y también porque al estar allí se puede ahorrar mucho dinero en la logística de la recolección de las basuras. Ahora estamos en otro nivel porque hemos también educado a los animales para recoger los residuos. Él es un profesional, como lo pueden ver, muchísimo mejor que muchas personas que conozco. Now, these dogs are also excellent mimickers. They can mimic almost any sound, including the human voice. Now, see how simple it is? Está muy bien entrenado, como pueden ver. Bueno, entonces, ¿qué podemos aprender nosotros de la evolución de 4.000 años de la gestión de residuos sólidos? ¿Qué son las cosas que tenemos que recordar? Primero que todo, la práctica de utilizar los residuos inorgánicos e inertes como relleno es una tradición muy larga. Algunas veces parece que fuera imposible dejarla atrás, incluso hoy. Luego, lo que estaban haciendo con los residuos orgánicos, bueno, se pueden utilizar para alimentar los animales o como abono del suelo, pero el punto de partida
partida para mejorar estos sistemas era organizar un sistema de recolección. Por lo general, y algo que hay que tener en cuenta, los sistemas de recolección se organizan en las ciudades después de una crisis. Entonces, por eso hay que utilizar la crisis siempre para que sea catalizador de un cambio. Mañana vamos a hablar de Nápoles, que es el caso totalmente contrario. Una de las cosas más importantes es que los distritos más acaudalados de las ciudades eran más limpios, aunque no se podían aislar del tema de los residuos. Y hoy científicamente hemos comprobado, pero hace 1000 años era un instinto, algo que entendía la gente simplemente por instinto. Y hay que tener siempre en cuenta que las pandemias, en la mayoría de los casos, se relacionan con crisis de los residuos. Permítanme darles un ejemplo. ¿Saben ustedes cuántos muertos va a haber este año por falta de manejar bien los residuos? Hasta ahorita tenemos más de 1.250 en Angola porque colapsó la privatización del sistema. 100 personas murieron en abril en China cuando colapsó un relleno sanitario. 55 personas murieron en Filipinas. Y luego tenemos una crisis muy seria en Kenia, donde el sistema de gestión de residuos y el sistema de sanidad de agua colapsó. Entonces, simplemente estos ejemplos, que fue lo que pudimos recolectar desde ISBA, fue que en este año más de 250 personas han muerto por estos daños, pero no debemos subestimar la cantidad de muertes que hay por la falta de un buen sistema de gestión de residuos. Uno de los temas fundamentales es que la evolución de la gestión de residuos se relaciona con la protección de la salud. No lo olvidemos. Algunas veces se nos olvida porque hablamos de economía circular, reciclaje, recuperación, y eso está muy bien, pero tenemos que partir de la protección de la salud. Si no se protege la salud, se puede reciclar, recobrar parte del valor, pero si seguimos llevando todo a los rellenos sanitarios y seguimos contaminando el suelo, el aire y el agua, el problema de salud surgirá más adelante. Ahora es importante tener en cuenta que la protección ambiental se convirtió en un tema importante desde 1970. Empezaron desde 1930 a hablarlo en los Estados Unidos, en el 50 en Ginebra, y más adelante en Italia y en Londres, pero después del 70 fue que cobró mayor importancia, porque antes se hablaba solamente de la logística para llevar los desperdicios fuera de la ciudad y tener un sitio donde disponer de ellos. De eso era lo que hablaba todo el mundo, pero se convirtió en un tema muy importante porque también tenemos que entender el concepto del valor agregado para el ambiente. O sea que además de la salud y la recuperación y el reuso, también tenemos que tener en cuenta el ambiente. Entonces aquí tenemos el triángulo donde tenemos estas tres aristas. Al conocer estas tres aristas, sabemos ya todo lo que necesitamos saber de la gestión de residuos y más adelante podemos entrar en los detalles. Esta es una evolución muy triste porque antes no se hablaba de la prevención de los residuos porque la gente lo hacía simplemente por instinto, no necesitaban un programa específico para eso, era algo del día a día. Después de la revolución industrial, las cosas empezaron a ser más baratas y el consumo cambió sus patrones y ahora necesitamos prevenir la producción de residuos, pero es difícil evitarlo. Entonces, ¿qué otras cosas cambiaron después de la revolución industrial? Nuestros hábitos alimenticios. Entonces, producimos hoy en día muchos más desperdicios orgánicos. Entonces, la gestión de residuos orgánicos es mucho más peligrosa de lo que parece. Esto es algo que nuestros abuelos no entendían, porque para ellos no había alimentos que desperdiciar. La comida era costosa, el valor nutritivo era alto y siempre buscaban otra forma de dársela o a los animales o cocinarla al día siguiente en una presentación distinta. Algo muy importante en la evolución de la gestión de residuos es la
el que hubiera nuevas ciudades porque hay una concentración alta de residuos en espacios pequeños. Entonces tenemos ahí la necesidad de un enfoque sistémico. Si siguiéramos viviendo en pueblos más pequeños, probablemente no estaríamos hablando de estos términos, pero de todas formas vamos a hablar de esto mañana. Yo creo que las ciudades y las megaciudades van a ser las que determinen cuáles son los pasos de la gestión de residuos y el reciclaje, cosas que hoy en día no estamos haciendo. Bueno, detengámonos aquí un momento. Quiero que ustedes hagan preguntas. ¿Tienen alguna pregunta? Si quieren que aclaremos algún tema. ¿Hay preguntas? Bueno, entonces lo que quiero que tengan en mente es que lo que ustedes están haciendo hoy en día en términos de residuos sólidos tiene una historia de más de 4.000 años, aunque la ciencia sea nueva y esté en fase de desarrollo. No es una ciencia madura como la matemática, la química o la física, no está tan bien establecida. Hay muchas cosas, la interfaz entre los materiales y el medio ambiente. Seguimos estudiándolas y nos cuesta todavía entenderlos, pero la historia es larga y podemos aprender mucho de ella. Entonces, comencemos por las cosas más sencillas. Aquí tenemos el Apolo 11 y tenemos el computador que lo guiaba. Teníamos 43 ingenieros que estaban ayudando al Apolo a que alunizara en un edificio de 600 metros cuadrados por 43 ingenieros con unas máquinas enormes. Y hoy en día en sus teléfonos celulares tienen más poder de procesamiento que el que se utilizó para que el Apolo llegara a la Luna. Entonces aquí tenemos un signo de la velocidad a la que ocurren hoy en día las cosas y van a seguir yendo muy rápido y muy lejos. Y entre más pronto entendamos qué es lo que está sucediendo, mejor será para nosotros. Continuemos. Aquí tenemos la prospección de la inteligencia artificial. Si hablamos del año 2020, se supone que los computadores personales y los portátiles van a incluir inteligencia artificial que va a estar muy cercana a los hogares. Y para el 2030 o 2045, para otros científicos, la inteligencia artificial colectiva del mundo va a ser superior a la de todos los seres humanos que han vivido. De pronto puede ser muy optimista o demasiado. Y les voy a explicar que esto no es muy descabellado. Probablemente ya vamos más rápido de lo que parecía que íbamos a avanzar. Estamos en el punto de quiebre. ¿Cuál es el punto de quiebre? Es el momento preciso en el que algo que va más allá de la sociedad se vuelve visible y se convierte en algo de uso masivo. En los últimos 50 años, la inteligencia artificial y el poder de procesamiento de los computadores iban aumentando, tenían mejores y mejores resultados. Se evolucionaba mucho más rápido de lo que pensábamos debido a la ley de Moore, que dice que el poder la capacidad de procesamiento se duplica todos los años. Y si lo comparamos con la rápida evolución de los chips y las miniaturas, y ahora podemos comparar estos resultados y vemos este punto. Y cada vez estos dispositivos entrarán más y más a nuestras vidas. Bienvenidos a la cuarta revolución industrial. Por un lado, tienen mucha suerte porque ustedes van a vivir un tiempo magnífico de la historia humana, pero por otro lado tenemos que pensar que en este tiempo vamos a tener cambios más rápidos de lo que realmente pensamos. Entonces, aquí es lo que hemos entendido siempre como la infraestructura y la economía circular, pero ahora tenemos otra idea. Entonces, en lugar de reciclar, ¿por qué no pensamos en utilizar cohetes y traer materiales de los asteroides y otros planetas? Entonces,
En diciembre del 2015, el Congreso americano aprobó una ley que permite que las compañías americanas puedan utilizar el material de los asteroides. Hay dos compañías privadas que van a lanzar cohetes y ustedes saben que no van a ir a los asteroides a buscar materiales baratos, van a buscar oro, titanio estamos hablando de un mercado de $1 billón y esto no podría ser posible sin la inteligencia artificial y la capacidad de procesamiento que tenemos hoy. Entonces ya sabemos que uno de los cohetes ya pudo aterrizar y regresó a un océano que es una base autónoma, que es un drone, y a medida que el cohete desciende, entonces la base sabe exactamente para dónde va el cohete y entonces la base lo que hace es ir y buscarlo para que no se destruya el cohete, de manera que lo pueden utilizar una y otra vez. Y entonces tenemos que tener esto en cuenta porque este es un nuevo horizonte. Entonces, en lugar de recuperar el cadmio, el titanio, entonces se está diciendo, ¿para qué lo vamos a reciclar? Vamos a traer con los cohetes los materiales de los asteroides. ¿Y por qué lo hacen? Porque saben que los recursos son escasos y que van a ser más y más costosos. Entonces, algo inimaginable hace 10 años, con los precios que teníamos en ese momento, ahora será un negocio muy rentable porque los viajes al espacio hoy en día son menos costosos y el precio de los recursos está aumentando. Tenemos que entender que el progreso que se ha dado desde los 50, probablemente desde el punto de vista tecnológico, probablemente seguirá sucediendo en los próximos 10 años. Las cosas van a cambiar dramáticamente, ya están cambiando de hecho, y los cambios son tan dramáticos que no podemos esperar que la industria del manejo de residuos sólidos va a seguir siendo como es hoy en día. No podemos seguir haciendo las cosas como las estamos haciendo. Tenemos que buscar la forma de adaptarnos, evolucionar, o si no, esta industria pasará como han pasado muchas otras industrias debido a la revolución industrial. ¿Quién se acuerda de Kodak? Kodak era una de las compañías más grandes de los Estados Unidos en el año 2000. Hoy casi es imposible encontrarla. ¿Quién se acuerda de la industria de los discos de vinilo? La industria de la música, hoy en día todo el mundo escucha la música en línea. El último, pero no menos importante, las máquinas artificiales, las máquinas con inteligencia artificial van a reemplazar las juntas de directivas, porque muchas veces las juntas de directivas toman decisiones históricas de acuerdo al rendimiento, al desempeño y lo hacen sobre la base de información de muchos años y de pronósticos. Entonces yo les puedo asegurar que las máquinas de inteligencia artificial pueden hacerlo mucho mejor que lo que están haciendo las juntas directivas hoy en día. Entonces más tarde que temprano muchos de los directores financieros van a tener algunos problemas. Nosotros también vamos a tener un problema como gestores de residuos. Ya les voy a decir por qué. Creo que ustedes tienen la idea de lo que está sucediendo.